Se va a desarrollar una de las secuencias claves de la película, desde mi punto de vista, en la que hay un plano misterioso e imposible, que es el plano de la cobra y de nosotros mismos, el espectador, mirando al niño que toca la flauta, ese acercamiento antiquipliano del este es el este y el oeste es el oeste y nunca jamás se encontrarán. Yo creo que esta es de las pocas películas que rompe el axioma kiplingiano en ese aspecto, ¿no? Pero luego además hay momentos absolutamente maravillosos, quizás solo presentes a veces en el cine de Murnau, como es la aparición de Melanie cuando decide colocarse el shari. Es de una luminosidad y tiene un significado tan profundo, ese personaje dividido que no sabe si pertenece al este o al oeste, que domina absolutamente toda la película. Y posteriormente después, en esa larga secuencia, creo que son 9 minutos, cuando se inicia con el capitán John a punto de irse, con esa sugerencia de Nan, que es la némesis de toda la acción, porque es la que desencadena todo, primero con sus ideas románticas, como en un momento determinado el padre le dice a la madre, en segundo lugar con la sugerencia de las flores, que le lleven flores para despedirse a un amigo que se va, ¿no? Y las tres adolescentes, esas tres adolescentes que pertenecen a tres visiones completamente distintas, van a llevarle las flores. Bueno, pues esa secuencia se inicia maravillosamente, porque cuando el criado le va a llevar ese té de las 5, vamos a decir tan británico, al capitán John, que está en la veranda de la casa, deposita no sabemos qué en una bandeja. Luego vemos que son pequeñas flores, nos recuerda anteriormente lo que ha dicho Nan, la guirnalda de flores que lleva Harriet, la narradora, va a llevar camino del jardín. Y después hay un plano maravilloso que uno con ese generalmente reserva los mejores planos de la película desde mi punto de vista, los más evocadores al personaje de Melanie, la hija de un blanco, Arthur Shields, con una hindú. Y hay un momento en el que él la observa y está tapada como un velo, observándole en esta película de miradas, y bueno, va a desencadenar absolutamente toda esa secuencia de idas y de venidas, con ese plano general del bosque, en el que vemos primero que se aparece al final del bosque como en un forillo el personaje de Melanie, le sigue el capitán John, en el centro tras un arbusto está Harry, la narradora, y después, muy en primer plano, aparece por la rotura de una valla el personaje de Valerie. Esas idas y venidas es como los juegos, las entradas y las salidas de la regla del juego, pero ya tienen otro significado absolutamente distinto, del Renoir que está en Hollywood, del Renoir que ha visto la guerra, la resistencia, que ha hecho cantidad de cosas. Y ya acabo diciendo que otro plano maravilloso que demuestra la poética, no encuentro otras palabras, de Renoir, es esa imagen de Melanie fundiéndose en la diosa Kali. Esa diosa que se funde después en el agua, y ese personaje que se funde en Kali, es lo que revela que estamos ante un cineasta que domina todos los recursos, pero los domina con la absoluta naturalidad del que sabe. Lo dije al principio, que una película, él siempre decía que un director siempre hace la misma película, la rompe en pedazos y vuelve a empezar otra vez de nuevo. Yo creo que esta película corresponde mucho con esa definición del cine que hacía Jean Renoir. Dime, Juan Miguel. No, es que yo quería abundar en una cosa que he dicho al principio, porque si no se me va a olvidar del todo. He dicho al principio que la película tenía uno de sus méritos, era la simbiosis entre el documento y la ficción. Y el segundo, que lo iba a decir, pero no ha venido, no ha sido el momento de decirlo, es que a mí me parece que el segundo valor de la película es la sencillez del relato y de la puesta en escena. Esta es una de las pocas películas en la que uno lee la novela y le gusta más la película que la novela. La novela está bien, la novela es autobiográfica, pero la adaptación que se ha hecho a mí me parece muchísimo mejor que la novela. El personaje de Valerie en la novela realmente es Beatriz, su hermana, en fin, está mucho mejor en la película. Renoir decía una cosa, por lo de la sencillez del relato y de la puesta en escena. Decía una cosa en la que yo participo completamente. Renoir decía, hablando de quién es un artista, decía, un jardinero que hace un buen jardín es un artista, y un cocinero que hace una buena comida es un artista, y un pastelero que hace un buen pastel es un artista, porque Renoir identificaba el arte con el trabajo bien hecho. Y yo lo que creo que la película está bien hecha, y está hecha con mucha sencillez. Y la puesta en escena responde a esa sencillez. El relato está contado de una manera muy tradicional. Quizá, y después si queréis hablamos de eso, con la interrupción que tiene la parte de la chica india, el cuento
el cuento de Krishna, etcétera, etcétera, que viene un poco del Mahabharata, etcétera, etcétera. Pero la sencillez con que está contado el relato de presentación de personajes, uno detrás de otro, hasta que se inicia, de alguna manera, la historia, pero también la puesta en escena es así. Hay un momento en que la niña Harriet, va a llevarle la carta al capitán, que en un momento en el que Renoir aprovecha la curiosidad de la niña de mirar al capitán y la va pasando de un lado a otro del capitán y va corrigiendo el plano, simplemente va corrigiendo y entra el otro personaje, se pone en el otro lado, corrige y entra. Esa es la puesta en escena. Ya, a mí, exacto, Miguel hizo o escribió un artículo hace años que yo le leí en la revista Casablanca, donde tú hablabas, por ejemplo, de la regla del juego y del aprovechamiento, no me acuerdo si era exactamente lo que decías, de los bordes del fotograma, donde parte de la puesta en escena también se celebraba ahí, en las ausencias, en un hombro que quedaba fuera, etcétera. Aquí, por eso te decía yo, el misterio, ¿qué ha ocurrido en Renoir? Porque es una puesta en escena distinta, no hay, a nivel de ideología, no hay crítica, no hay ironía, no hay nada, no quiere decir nada. No hay planes en la puesta en escena. O sea, de la misma manera que parece ser, yo no he estado nunca, que en la India no quedas continuamente y mañana hay que hacer esto y el tren llega a tal hora y no hay planes. Yo creo que la puesta en escena es como si no tuviera planes de futuro. O sea, que no se plantea el futuro, hay tiempo. O sea, es un desafío al futuro la película. Lo que hace un Renoir es el tiempo. Estamos hechos de tiempo y el tiempo es el río y el fluido y entonces eso va invadiendo a las personas y vas recibiendo cosas de otras personas. Por ejemplo, el beso. El beso, ese es uno de los besos mejores de la historia del cine, es que lo reciben dos personas, solo se lo dan a una. Eso es asombroso. Y yo lo que te quería decir es, ¿a qué crees que se debe esa transformación? Porque él está en un mundo que de repente le fascina y que no va de invasor, que no va de tratar de contar nada, y la sencillez y la bonomía, y porque yo creo que era un hombre, ¿verdad? Es una película llena de bondad, esta es una película religiosa. Para él la India es un territorio moral, esto es moral donde se desarrolla todo esto. Y eso le produce cambiar su manera de hacer cine, rodar en color, que nunca había rodado. Yo creo que eso es en parte debido a la India. O sea, yo creo que él tiene un descubrimiento de la India. Hay que tener en cuenta que es un momento crucial de la carrera de Renoir, después del fracaso de su experiencia en Hollywood, donde estuvo muy incómodo y muy poco libre siempre, y después del fracaso, sobre todo, que además fue muy mutilada, de La mujer de la playa. Ahí tiene una especie de pausa, encuentra, antes de volver a Europa, porque luego ya estuvo viviendo en Estados Unidos, pero ya no vuelve a hacer cine en Estados Unidos y el resto de su carrera es europea, hace como una especie de etapa en la India. Y esa etapa en la India yo creo que hay el descubrimiento primero del libro, que lee en una crítica en que dice que es el libro mejor escrito en inglés de los últimos 50 años y al mismo tiempo dice que no se va a vender nada. Le atraen esos dos rasgos y decide leerlo. Entonces le encanta el libro y entonces le manda una carta a Rumer Godden diciéndole que le ha encantado el libro, que cree que hay una película pero que tendrían que reescribirlo porque no tiene la forma de una película. Entonces están de acuerdo y no consiguen hacer la película. Y hay mientras un financiero raro que quiere meterse en el mundo del cine, que tiene contactos con la India y lo que no tiene es una película que hacer. Y que además, por lo visto, una sobrina o un sobrino o algo así de Nehru le dice: un extranjero para hacer una película en la India debe hacer una película que no sea solamente sobre la India, sino debe utilizar a un mediador. Y entonces lee también una alusión al libro y entonces se encuentra con que los derechos los tiene Renoir. Entonces se pone en contacto con Renoir y casi de casualidad le dice: ¿por qué no hacemos juntos la película? Y este le dice: primero tiene usted que financiarme un viaje a la India para que yo vea si realmente puedo no ser un intruso. Yo creo que el viaje ese a la India exploratorio de Renoir es la experiencia quizá fundamental. Y yo creo que hay una cosa en eso que hablábamos de los encuadres, que creo que cambia en esta película, es que en lugar de basarse en el encuadre, lo que pasa es a pensar como si la cámara, digamos, el objetivo no tuviera bordes. Y a moverse de esa manera. Por eso hay tanto, una película que a veces se dice que no hay movimientos de cámara, claro que los hay. Lo que pasa es que lo que hay son esas correcciones que antes habéis mencionado, 1 o 2.
porque lo que hace es tener una actitud flexible, como muy poco preplanificada en cuanto a la cámara. Eso ocurre en el baile. Seguir con la cámara es la mirada a los actores. Y es todo de miradas. Y entonces, cada vez que se pone en la posición de uno de los personajes, una cosa que tiene la película es que además parece una película contada desde el punto de vista de Harriet, pero no está contada solo desde el punto de vista de Harriet. Yo creo que ese es un enriquecimiento que tiene sobre la novela, que es una novela autobiográfica, y en cambio la película se ha abierto en algún sentido, pero yo creo que el concepto de apertura es fundamental en la película, es el respirar.